Normalmente en un sistema democrático, ¿vale? Y el que esté aburrido se puede leer El espíritu de las leyes de Montesquieu. A mí me lo regalaron y de somnífero cae como un tiro guay, para cagarte sopa. Bueno, pues en cualquier sistema democrático tiene que haber unas separaciones de poderes para que funcione democráticamente. Esas separaciones de poderes, ¿cuáles son? Tenemos tres poderes. El poder legislativo, que es el que hace las cortes, el poder ejecutivo, que es el gobierno, y el poder judicial, que son los juzgados y los tribunales, que hace que se cumplan esas leyes. Lo veíamos en el artículo 9 de la Constitución. Aquí esos poderes tienen que estar separados, aunque todos los poderes emanan del pueblo, ¿vale? Pero esos poderes tienen que estar totalmente separados. Entonces, aquí en España, el poder legislativo son las Cortes Generales. ¿Vale? Las Cortes Generales, pues son ese poder legislativo, el que hace las leyes. Y por delegación de las Cortes, pues estarían el gobierno y estarían también las comunidades autónomas. Aquí en España, las Cortes Generales son una cámara bicameral, es decir, que son dos cámaras, Congreso y Senado. Y por ahí también leeréis Cámara Baja, Congreso de los Diputados, Cámara Alta, el Senado. Entonces yo muchas veces me planteaba, bueno, eso de Cámara Alta, Cámara Baja, ¿por qué? Porque una está encima de otra. No, porque aquí, cuando se creó el Senado, ¿vale? Como en Gran Bretaña, la Cámara de los Lores, ¿vale? Hay una Cámara de los Comunes y una Cámara de los Lores. Bueno, pues para tú estar en la Cámara de los Lores tienes que ser noble. Pues aquí el Senado, cuando se creó, para pertenecer a él tienes que ser de alta clase, tienes que ser un noble. Por eso se llama Cámara Alta. ¿Hoy en día es así? No, hoy en día no es así. Entonces tenemos Congreso de los Diputados y Senado. ¿Cuáles son las funciones que tienen las Cortes Generales? Las Cortes Generales tienen cuatro funciones principales, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues, para empezar, fundamental, representan al pueblo español. Las Cortes representan al pueblo español. Todos los poderes emanan del pueblo. Nosotros los elegimos directamente. La segunda es que ejercen la potestad legislativa del Estado, hacen las leyes. La tercera es que aprueban los presupuestos. Ellos son los que aprueban los presupuestos generales del Estado. Y la cuarta es la función de controlar al gobierno. ¿Vale? Tú, esas cuatro funciones representan al pueblo español, aprueban las leyes, aprueban los presupuestos generales del Estado y controlan al gobierno. En sistemas democráticos, que tienen más democracia más antigua, no históricamente, como Estados Unidos o este tipo de países, pues lo hacen de otra forma. Cuando hay una cámara, si el Congreso es republicano, la Cámara de Representantes es de los demócratas, para controlarlo, ¿sabes? Para tener controlado al gobierno y que no haga lo que le da la gana. Mayorías absolutas, chunga. Mayoría absoluta es yo hago lo que me dé la gana, me lo paso por el arco del triunfo sin miramiento alguno. ¿Vale? Sin negociar, sin nada, despotismo. Y todo, ¿eh? Da igual lo que queráis. Bien, ¿vale? Las cámaras son inviolables. ¿Qué significa? Que no puede entrar nadie, como hizo Tejero, con las pistolas, con las armas, no puede entrar el ejército, no puede entrar la policía no puede entrar en las cámaras. Si entran es con autorización de algún presidente de alguna de las cámaras, pero no pueden entrar, las cámaras son inviolables. Que estén en la puerta, en la cancela para el acceso, ¿vale? Pero dentro, no. Esas funciones policiales las ejerce el presidente de cada cámara. Importante, nadie puede ser miembro de las dos cámaras, es decir, no se puede ser diputado y senador, ¿vale? O una u otra. Y tampoco se puede ser diputado y miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma, de un parlamento autonómico. En cambio, oye, pues se puede ser alcalde y diputado en el Congreso, sí. Lo que no se puede ser ni senador ni parlamentario autonómico. En cambio, los senadores sí pueden ser parlamentarios autonómicos, normalmente lo son. Ya lo explicaré. Vale. Pregunta que ha caído en examen, ¿vale? El Congreso se compone de un mínimo de 300 y oye, pregunta que hay en el examen. ¿El Congreso está conformado por un mínimo de?
Y claro, el que no se lo ha estudiado bien, pues te queda, bueno, pues está entre un mínimo de 300 y un máximo de 400. ¿Cuántos hay actualmente? 350. ¿Y eso dónde viene? En el reglamento de las Cortes Generales, que no tenéis por qué saberosla. ¿Cómo se eligen a estos diputados, estos 350? Es decir, pues se eligen, hay una ley, la LOREG, una ley orgánica de régimen electoral general, y le dice para empezar que la circunscripción, el territorio para elegir es la provincia, ¿vale? Cada provincia elige dos diputados y Ceuta y Melilla eligen una cada una. Y sí, una Ceuta y una Melilla. Siempre Ceuta y Melilla va a ser la mitad, va a tener de representante la mitad de lo que tengan en la península. Entonces, el territorio va a ser la provincia y, eh, y cada provincia elige dos. Nosotros cuando votamos directamente elegimos dos y luego Ceuta y Melilla una cada una. Entonces, y el resto dice tú, hostia, vamos a ver, vamos a ver. Si son 350 según tú y cada provincia elige dos y son 50 provincias, a mí me sale 100. ¿Y los otros 250 de dónde salen? Pues por la ley de representación, va, la ley de Ohm, la ley de representación, en la que nosotros no vamos a entrar en estudiar la ley de Ohm, pero en la que se intenta que todas las tendencias políticas estén representadas en las Cortes. No es decir, bueno, pues somos 47 millones tienen derecho al voto, yo qué sé, 28, 29, 30 millones, ¿vale? Y sale, son tantos diputados, pues lo divido, pues mira, pues me sale cada diputado 500.000 votos. No, sino la ley de Ohm, para simplificarlo, pues me dice que en un territorio, ¿vale? Pues la fuerza política mayoritaria necesita un voto para un escaño. La segunda necesita dos votos para un escaño. El tercero, tres votos. Claro, tú dices, oye, pues el octavo, el noveno lo tiene difícil, ¿no? Pues así es. ¿Por qué? Para que todas las tendencias políticas estén ahí representadas. Si no, si tuviéramos que dividir ese tipo de formas, pues los nacionalistas no tendrían tanta representación en el Parlamento. Ni Teruel existe, ni Unión Canaria, ni el pueblo navarro. Entonces lo que intentamos es que todas las tendencias políticas en todos los territorios tengan su representación en las Cortes. Que eso entonces, dos por provincia y el resto por la ley de Ohm, la ley de representación. El Congreso, bueno, pues el Congreso es elegido por 4 años, ¿vale? Los diputados son elegidos por 4 años, a no ser que se interrumpa antes porque se convoquen elecciones de forma anticipada. ¿Cómo se eligen? Por sufragio universal, libre y directo, para que todos los españoles con su derecho al voto, pues mayores de edad, le van a hacer las cosas. Cuando el presidente, que lo estamos viendo ahora, cuando el presidente disuelve las cámaras, porque va a convocar elecciones, ¿vale? Para evitar un vacío de poder, pues la Constitución nos dice que hay que respetar unos plazos. Es decir, que cuando se disuelven las cámaras, esas elecciones se tienen que celebrar, ¿vale? En un plazo de 30 días. Y una vez celebrado, en un plazo entre 30 y 60 días. Y una vez celebradas las elecciones, ya con los resultados, pues las nuevas cortes pues, se tienen que reunir por primera vez en un plazo de 25 días a la celebración de las elecciones. ¿Por qué esto? Bueno, pues para evitar pues, bueno, pues repúblicas bananeras como Venezuela, en la que Maduro perdió las elecciones al Congreso, que era mayoritariamente de la oposición, y dice, ah, pues yo disuelvo el Congreso y ya convocaré elecciones un año de esto cuando a mí me venga bien. No, no, no. Aquí se disuelve y en 30 60 días se tienen que celebrar las elecciones, ¿vale? Y luego, cuando se hayan celebrado, pues en 25 días tienen que estar constituidas las nuevas Cortes Generales. Y mientras las Cortes no están funcionando, ¿qué pasa? ¿Que hay un vacío legal de poder? No. Existe una cosa que se llama diputaciones, las diputaciones permanentes. Están formadas con un mínimo de 25 miembros, la preside el presidente de cada cámara, y ahí están representados todos los grupos políticos según su participación, su número de representantes, ¿no? ¿Y qué hace esta diputación permanente? Pues la diputación permanente es como el retén. Hace las funciones del Congreso y del Senado, porque hay una en cada una de las cámaras, mientras
no están reunidas, mientras las cámaras no están reunidas. Vale, esto también pasó con lo del COVID. Bien, el Senado. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. Y os lo voy a explicar por qué ahora. Para empezar, de forma directa, cada provincia elige 4 senadores, ¿vale? Por sistema, por sufragio universal, libre y directo, por un mandato de 4 años. Cada provincia, 4, que es esa papeleta sepia, ¿vale? De color sepia, que nosotros marcamos nuestros 4 candidatos de forma directa. No votamos lista. Y las islas grandes, 3. Las islas pequeñas, 1. Y Ceuta y Melilla, pues 2 cada una, siempre la mitad de lo que hagan en la península. Y ahora, ¿qué más? Pues las comunidades autónomas, por ser comunidad autónoma, eligen un senador más y uno más por cada millón de habitantes. ¿Y de dónde lo eligen? Lo eligen o sea, lo elige el Parlamento Autonómico entre sus propios miembros. ¿Vale? Pues Griñán, Susana Díaz, todas estas personas son senadores y son parlamentarios autonómicos. No Griñán, no, porque pero está ahí por la condena, pero bueno, Susana Díaz y otros más, pues son ahí desvinculados. Entonces, fijaros, Andalucía, que tiene 8 millones de habitantes y 8 provincias, pues Andalucía tendría 4, elegiríamos nosotros de forma directa, 4 por provincia, ¿vale? Directamente, y, ¿vale? Que sería 32, ¿vale? 4 por 8, 32, más 1 por ser comunidad autónoma, 33, más 1 más por cada millón. Como tenemos 8 millones, pues serían 8 más. Pues serían 41 miembros, ¿vale? 41 senadores para representar a la comunidad autónoma andaluza. ¿Vale? 41 para representar a la comunidad autónoma andaluza y cada territorio y tal. ¿Por qué cuento esto? Bueno, porque a mí me ponían preguntas, porque eso puede caer en el examen. Hombre, que ese cabrito. Y te trincas a la mitad de la gente, a la mayoría. A mí me preguntaba mi preparador, oye, Castilla-La Mancha, que tiene 9 provincias y tantos números de habitantes, ¿cuántos senadores tiene? Tú tienes que estar, pues igual, ¿vale? Para que sepáis. Entonces, claro, por eso se dice que el Senado es la Cámara de Representación Territorial, porque cada territorio, cada parlamento autonómico, elige a sus propios representantes. Por eso también, entonces, tú puedes ser senador y parlamentario autonómico. ¿De acuerdo? Bien. Y luego, el ser miembro de las Cortes, de ser congresista o senador, pues luego llega a ser una serie de incompatibilidades. Hay una serie de altos cargos que por ejercer esos altos cargos que se deben a una neutralidad, a una imparcialidad que hemos visto en la Constitución, no pueden ser parte del gobierno. ¿Como quién? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Tú no puedes ser del gobierno, tú no puedes ser del Congreso, si tú lo que tienes que arbitrar entre si una ley del gobierno o una ley de una comunidad autónoma es afín o no al sentido de la Constitución. Vale, entonces, no pueden ser congresistas ni senadores por los componentes del Tribunal Constitucional, los altos cargos de la administración del Estado, excepto los miembros del gobierno, ¿vale? Los altos cargos del Estado, ¿vale? A partir de secretario general, subsecretario, directores generales técnicos, esta cosita que veremos en el tema 3, tema siguiente, no pueden ser los altos cargos, no pueden ser ni congresistas ni senadores. Solo se permite, existe una ley de incompatibilidades de la administración pública, en la que, claro, tú no puedes ejercer una serie de cosas si estás trabajando en el sector público. Pues los altos cargos no. Solo se permite que los miembros del gobierno, presidente, vicepresidente, ministros y secretarios de Estado, puedan ser parlamentarios y miembros del gobierno y cobrar por las dos cosas. Y ahora veréis vosotros, cuando tengáis oportunidad y salga el hemiciclo, vais a ver que donde está el gobierno, pues son asientos azules. Son sillones azules donde está el presidente, al lado del presidente, por los vicepresidentes y los ministros, y debajo los secretarios de Estado.
¿vale? Si solo son los únicos que se permiten, ¿vale? Por esta ley de altos cargos de incompatibilidades que puedan ejercer como miembros del gobierno y como miembros del Congreso de los Diputados. Pero el defensor del pueblo, los jueces y magistrados que estén en activo, si están en excedencia y eso, en activo que están trabajando, ¿vale? Los militares y profesionales y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que también estén en activo, o los miembros de las juntas electorales. Estas personas es incompatible totalmente, ¿vale? Y cuando hay elecciones, que hay una junta electoral, nosotros no vamos a entrar en detalle en la ley orgánica del régimen electoral general. Hay una junta electoral de zona, provincial, autonómica y a nivel nacional. Eso son las elecciones. Pues son ellas las que van contando los votos, van publicando las candidaturas en los plazos y van diciendo quién ha ganado o no y resolviendo las distintas incidencias. Pero estas credenciales, estos tipos de quién ha ganado o no, pues está sometido al control judicial. Cuando hay diferencia o lo que sea, pues serán los jueces del orden contencioso administrativo los que lo determinen. ¿Vale? Bien. Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifiestas en ejercicio de sus funciones. Es decir, que ellos cuando están ejerciendo su mandato representativo como diputados, como senadores, pueden expresar sus opiniones y no es un delito. ¿Vale? Que no, coño, pues el señor Rufián o esta gente de Vox o estarían en prisión permanentemente. ¿Vale? Entonces, y tener cuidado porque muchas veces lo que montan es un circo. Muchas veces yo he escuchado a Rufián hablando de cara a la cámara tal, y luego cuando habla es un tío muy coherente, y muy inteligente. A mí me sorprendió muchísimo y me agradó, vamos a verlo. Pasa que, bueno, que ellos dicen unas cosas bueno, cada uno para su gente, para su representado. Y de esas manifestaciones no se han llegado a insultar. Y son nazi, neonazi, no sé qué. Vale. Durante el periodo que ejercen el mandato, tanto los diputados y senadores son inmunes. O sea, no se le puede detener, a no ser que sea por un delito flagrante que hemos comentado. Y bueno, y si son investigados, si hay investigación contra ellos porque han podido cometer un delito, el órgano tribunal le tiene que pedir permiso a la Cámara, a la mesa, a la Cámara a la representación de cada Cámara, para solicitarle eh, eso, que le permita investigar. ¿Vale? Bien, bien. ¿Vale? Y hay una serie de personas, que ya lo veremos nosotros, sobre todo en el tema 7 y tema 8 que, que son aforadas, ¿vale? Que son aforadas que por tener un alto cargo en el Estado no lo puede conocer cualquier tribunal. Tú tienes algún problema o tú pones la demanda o te demandan a ti y te toca a ti un órgano por sorteo. Ellos no, ellos ya saben de antemano qué cámara es y suele ser la cámara, bueno, suele ser el tribunal, suele ser el Tribunal Supremo, la cámara, la sala segunda, la sala de lo penal. ¿Vale? Un segundo, por favor. Bueno, a ver.
Hola, ¿me escucháis? A ver, a ver si le he dado yo algo que no es. A ver. Hola, ¿me escucháis, por favor? Sí, Sí, Juanma. sí me escucháis, ¿no? Sí, sí. Vale, perfecto, pues vamos a seguir. Bueno, las cámaras aprueban cada uno de sus reglamentos. Existe un reglamento de las cámaras que no lo tenéis por qué estudiar. A mí me lo mandaron, pero eso no cae nunca. Eso es algo inútil. ¿Vale? A no ser que tú quieras presentarte a funcionario del Congreso del Senado, ¿vale? O sea, ellos establecen su propio reglamento, aprueban automáticamente su presupuesto y cada cámara, cuando se forma, lo primero que hacen es elegir a su representante. Hay una mesa, ¿vale? Que está compuesta por un presidente, por unos vicepresidentes, por una serie de secretarios, ¿vale? Tanto en el Congreso como en el Senado. Y son bueno, los presidentes pues son los que ejercen esa, esas funciones, ¿vale? Hasta la facultad de policía que yo comentaba. Aquí viene en el artículo 72.3. Y fijaros que hay que estudiarse la ley bien toda, porque te pueden preguntar cualquier cosa. Una cosa que a mí bueno, yo me estudiaba la ley, iba a mi examen y me preguntaba el preparador, ¿quién ejerce las facultades de policía en el interior de su respectiva sede según el artículo 72.3 de la Constitución? Y tú decías, bueno, yo me leía esto, wow, me lo sé, pero esto dice, esto es una gilipollez, esto no me lo estudio. Pues toma, toma ya. Hay que sabérselo todo. Juanma, es que yo no puedo estudiármelo todo del tirón. Es la primera vez, ni tú ni nadie. Ni tú ni nadie. Esto es cuestión de, eh, de estudiármelo, de repasármelo, de estudiármelo y de repasármelo. O sea, lo que enviamos los 55 artículos de la semana pasada, que yo me los he estudiado, ahora los vuelvo a repasar, a recordarlo. Lo hacemos por una serie, pues, según los pedagogos, ¿vale? Primero, lo que yo me repaso hoy, me lo repaso antes de acostarme, lo repaso mañana cuando por la mañana, lo repaso si me lo sé a los 2 días, si a los 2 días me lo sé, lo repaso cada semana. Si a la semana me lo sé, una vez al mes, ¿vale? Y voy dando una vuelta, otra vuelta, para ir evitando, ¿vale? Pues y perdiendo, para que me vaya eliminando la memoria los datos. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor cuando me estudio el artículo 72 por primera vez, pues yo a lo mejor me quedo con el punto uno o punto 2. El 3 yo lo veo que no considero nada. Y a lo mejor con el repaso es cuando yo me quedo. Y esto es una vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta la saciedad. Quien a vosotros diga que ha aprobado unas oposiciones sin estudiar o viéndoselo una vez, le puedes decir de mi parte que una mierda para él. A no ser que tuviera ya la respuesta del examen de antemano. Una mierda para ti. Esto es como en el colegio o en el instituto, y sobre todo en la facultad. Ay, yo he aprobado sin estudiar. Digo, sí, yo soy tonto. Ay, qué listo eres, mi hermano. Nada. Pues esto es repasar hasta vomitar. Pum, 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 pum. Eh, ¿Hace falta ser muy inteligente? No, lo que hay que hacer falta es muy trabajador. Y hacerlo desde el principio porque luego da mucha pereza. Luego da muchísima pereza. Bien. Las cortes, pues las cortes se reúnen anualmente en 2 periodos ordinarios de sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero a junio. O sea que trabajan menos que un profesor, ¿no? Como se diría. Entonces, de septiembre a diciembre y de febrero a junio es cuando se reúnen las cortes, de forma ordinaria. ¿Se pueden hacer sesiones de forma extraordinaria, urgente? Pues sí, a petición del gobierno o de la Diputación Permanente de la Cámara correspondiente por mayoría absoluta de sus miembros o por la mayoría de los miembros del Congreso o del Senado. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Y luego, las cámaras, ¿cómo se reúnen? Esos 350 diputados, ¿cómo se reúnen? Pues se reúnen en pleno, que es ese hemiciclo que veis vosotros, están todos, y en comisiones. ¿Cuántas comisiones hay? Las comisiones pueden ser las comisiones permanentes legislativas, que durarán lo que dure la legislación, y luego comisiones especiales de investigación. Con las comisiones permanentes legislativas, ¿cuántas habrá? Tantas como las Cortes hayan aprobado por reglamento. Y ahora esos 350 diputados se irán dividiendo en las distintas comisiones, ¿vale? Pues según su, bueno, el grado
mayoritario de participación que tenga, de representación, el grado de representación que tenga cada partido político en la Cámara. Y hay una comisión permanente legislativa de educación, de justicia, de medicina, bueno, de salud, de asuntos internos, de política exterior, de economía, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón, se van dividiendo. Sí, ¿vale? Y luego, ¿y por qué? ¿Y por qué este tipo de cosas? Ahora lo veremos, cómo funcionan luego las leyes. Y luego existen lo que son las comisiones de investigación. La comisión de investigación la puede hacer el Congreso, la puede hacer el Senado, ¿vale? Por la mayoría de sus miembros, según su reglamento, o la pueden ser mixtas de Congreso y Senado. Y puede ser, bueno, pues para investigar cualquier asunto de interés público, ¿vale? Pero claro, muchas veces esto es, pues, meter el ojo en la competencia, en el ojito ajeno, ¿no? Meter ajenos ajenos. Por ejemplo, vamos a hacer una comisión de investigación, oye, para investigar la financiación ilegal del Partido Popular, como el que aquí el que hay que callar y otorgar, ¿no? Porque como los otros partidos del PSOE, por ejemplo, no tienen financiación ilegal. ¿Qué es importante de esto? Bueno, que las conclusiones, muchas veces esta comisión de investigación es una casa de brujas, ¿vale? Y estas conclusiones a las que lleguen, las conclusiones que lleguen, no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales. Es decir, que si investigamos una serie de cosas, por ejemplo, os voy a poner el caso de los ERE, aquí en Andalucía, hubo una comisión de investigación en el Parlamento Autonómico Andaluz, ¿vale? Solicitada por el PSOE e Izquierda Unida, que era la que tenía la mayoría absoluta en esa época, y investigaron los ERE y dijeron que no había problema, que se había hecho el todo perfecto, meticuloso y según la ley. Toma ya, ahí están las sentencias de condena. O sea, lo que dijeron no vinculaba a los tribunales que juzgaron luego esos posibles delitos. ¿Vale? Lo que sí es verdad que dice la Constitución que es obligatorio que cuando alguna de las cámaras te cite, es obligatorio acudir. ¿Vale? Y ya el reglamento de las cámaras, pues, impondrá las sanciones de aquellas personas que no incumplan dicho tipo de cosas. Vale. Esto es lo de la Diputación Permanente que hemos hablado. Y las sesiones de las cámaras son públicas. ¿Cómo de públicas? Bueno, pues existen programas, tanto de radio como televisión, que están especializados, existen periodistas también, que están especializados en seguir esto, las cortes. Las secciones son públicas, podéis consultarlas, incluso creo que se pueden. Yo ya no sé si descargar todos los vídeos, pero algunos vídeos de las sesiones, pero el diario de sesiones de lo que trata cada una de las cámaras sí es público. Entráis en la web de cada una de las cámaras y podéis descargarlo, que es más público. ¿Vale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Nada, ¿no? La elaboración de las leyes. Aquí hablan de lo que es una ley orgánica, lo que nosotros hablamos, ¿vale? Ese tipo de cosas que hablamos en la primera clase. A la hora de que las Cortes elaboren una ley, ¿quién puede proponer una ley? Para empezar, pues aquí en España, según la Constitución, las leyes las pueden proponer el gobierno, lo puede proponer miembros del Congreso o del Senado, lo pueden proponer las comunidades autónomas siempre que le afecte esa ley a ellas. Y tendrán que enviar una delegación a la Corte para explicarla. Y la puede proponer la iniciativa popular. El pueblo, esa recogida de 500.000 de firmas. Lo que propone el gobierno se llama proyecto de ley. Y todos los demás, proposiciones de ley. La diferencia entre un proyecto de ley y una proposición es que la presenta el gobierno y que tiene preferencia a la hora de ser tratada, señalada, debatida y aprobada que las otras proposiciones. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿no? Además, pensad que el proyecto de ley estrella que presenta todos los años el Consejo de Ministros del Gobierno es los presupuestos generales del Estado. Cuando una ley se presenta primero en el registro del Congreso, ¿vale? Es la mesa, que es el órgano rector que gobierna y controla el funcionamiento de cada una de las cámaras, es la mesa de cada cámara la que dice cómo se va a ver esa ley.
Lo primero la registra, le da traslado a los grupos parlamentarios esa ley y pone una fecha y dice cómo se va a ver y la fecha en que se va a ver, siguiendo un calendario. Una ley se puede ver lo que se dice en una primera, en una segunda o en una tercera lectura. En una primera lectura, la ley es muy importante, ¿vale? Como leyes orgánicas y ese tipo de cosas, pasa directamente al, al, al pleno, ese hemiciclo donde están todos los miembros de la Cámara, allí donde se presentan alternativas, se discute y luego se vota. Cuando una ley se presenta, hemos dicho que le dan traslado a los distintos grupos parlamentarios para que estos grupos parlamentarios la examinen y puedan presentar en un periodo de tiempo mociones. Las mociones suelen ser moción al articulado o a la totalidad. Moción al articulado es que yo estoy conforme con la ley, pero hay algunos artículos que no. Yo pues presento una alternativa a esos artículos. Y moción a la totalidad es que, mira, tu ley no me gusta en absoluto y yo presento una ley nueva, ¿vale? Entonces, normalmente, cuando llega allí al Congreso, pues al Pleno, pues lo que se hace es, se presenta la ley que se presentó originalmente y las distintas mociones que presentan los distintos grupos parlamentarios. Cuando existe democracia, normalmente lo que sale es un híbrido entre lo que se ha presentado originalmente y las mociones de los grupos parlamentarios para conseguir los distintos apoyos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Em, una segunda lectura es una primera lectura. Una segunda lectura, pues, es que la ley, bueno, la ley es importante, pero no tanta, pasa directamente a la comisión correspondiente, pues es una ley sobre educación. Bueno, pues pasa a la comisión de educación, allí están representados todos los grupos parlamentarios, allí es donde discuten, presentan las mociones, hacen un resumen, ¿vale? Un borrador con las distintas alternativas y tal, y una vez terminado ese trabajo, pasa ese resumen al pleno, que es donde directamente, allí ya no se discute ni sino directamente va a votarse. ¿Vale? Necesita la aprobación del pleno. Y en una tercera lectura, es que la ley tampoco es muy importante, pues vamos a aprobar una ley de a ver qué es lo que, una ley que a ver qué es lo que van a comer los niños en los comedores este año en España, que tiene que revestir por ley la forma de ley, ¿no? Por necesidad. Bueno, pues directamente pasa a la comisión sin pasar por el pleno y es la comisión donde allí se discute, se debate, se presentan las mociones y donde se aprueba. Entonces, en una primera lectura lo aprueba directamente el pleno, va al pleno, allí se hace toda la gestión. Una segunda lectura que pasa a la comisión, que es la que debate, presenta las alternativas y tal, y es la que luego presenta el resumen que pasará al pleno y allí se aprueba. Y en una tercera lectura es que va directamente a la comisión, si pasa por el pleno y ahí se aprueba. Esas son las tres formas. Cuando una ley la aprueba el Congreso, pasa al Senado y volvemos a empezar otra vez la cuestión. Es decir, el Senado es el que dice cómo se va a ver, la mesa del Senado es la que dice cómo se va a ver. Una primera, una segunda, una tercera lectura. Volvemos otra vez a empezar. ¿Qué es lo que puede hacer el Senado? El Senado puede aprobar la ley. Si el Congreso la aprueba y el Senado la aprueba, pues entonces directamente esa ley pasa ya para que la firme el rey y se publique. El, el Senado puede presentar una moción con una serie de artículos, aprueba la ley, pero hay una serie de artículos que no les gusta. Esa ley vuelve al Congreso para que se modifiquen esos artículos y se pueda aprobar. O el Senado puede vetar la ley, ¿vale? El veto viene del latín, ¿vale? Cuando antiguamente en el Senado romano había dos cónsules, uno del pueblo y otro de los patricios, de los ricos, y que ellos tenían el derecho de vetar. Yo veto es yo prohíbo esta ley. Bueno, pues el Senado puede vetar, puede rechazar la ley, porque no consigue las mayorías necesarias. ¿Qué es lo que pasa cuando el Senado veta la ley? Que esa ley vuelve al Congreso y hay dos vías. O la aprobamos inmediatamente por el Congreso por mayoría absoluta, o esperamos 2 meses y se puede aprobar por mayoría simple. Con lo cual, el veto del Senado en verdad es un poquillo descafeinado. El Senado estaba pensado en un principio para controlar al Congreso, pero luego lo descafeinaron, para que no que controlara tanto. Entonces son las cosas. Luego, el,
El Juanma, gobierno... Uy, sí, Juanma, dime, 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 una dime, preguntita. Cuando dime. hablas de emociones, te quieres referir a las enmiendas, ¿eh? A las enmiendas, exactamente. Mociones al Vale, texto, no al gobierno, vale, ¿vale? A las enmiendas, que puede ser la totalidad o parcial, vale. ¿vale? A ver, y luego está la delegación legislativa. Las cortes pueden delegar en el gobierno. El gobierno puede dictar leyes de dos formas. Puede dictar lo que se llama decreto ley y decreto legislativo. O también lo podéis leer como Real Decreto Ley o Real Decreto Legislativo. El decreto ley es cuando el gobierno tiene urgencia para que se apruebe una ley y no puede esperar su tramitación por diversos motivos. Entonces, el gobierno aprueba la ley, esa ley entra en vigor y ahora tiene que esperar que el Congreso en un plazo de 30 días pues autorice esa ley. ¿Que no la autoriza? Pues que esa ley queda derogada. Para aquí este gobierno pues es especialista en los decretos ley. ¿Cuándo ha podido pasar ese tipo de cosas? Pues imaginaros, ¿vale? Cuando hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que España no la cumple. Y cuando nosotros no lo cumplimos, vienen las sanciones económicas. Por cada día que tú no lo hagas, hay una multa de X millones. Entonces, claro, decreto ley, ¿vale? Porque no hemos hecho los deberes correspondientemente bien. Entonces, el decreto ley lo dicta el gobierno, en teoría, por necesidad, y luego lo tiene que aprobar o ratificar el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días. Y el decreto legislativo, que ahí está de importancia, es cuando las Cortes delegan en el gobierno mediante una cosa que se llama ley de base, ¿vale? Las Cortes delegan en el gobierno para que haga una ley. Normalmente es refundir textos o articulados. O sea, yo tengo dos leyes y quiero que de estas leyes tú me hagas eso. Entonces, en esa ley de base, las Cortes delegan en el gobierno para que haga esto y le dicen, le dicen expresamente qué es lo que tiene que hacer. La ley de base no autoriza al gobierno ni para modificar la ley de base ni para hacer algo que la misma no viene consentido. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de texto? Pues imaginaros, antes, o sea, la actual ley 4015, que lo veremos en el tema 3, el tema siguiente, el tema del sector público, pues es una mezcla de la ley 3092 del procedimiento administrativo común antiguo y de la LOFAGE, es un corte y pega, corte y pega, corte y pega. ¿Vale? Pues eso se hizo pues, mediante una ley de base, pues permitió que el gobierno pudiera hacer este decreto legislativo, decreto ley. Lo hace el gobierno por urgencia y necesidad y el decreto legislativo porque las Cortes delegan mediante una ley de base en el gobierno. Normalmente ya veremos una serie de leyes. Existe la ley orgánica, que eso de los derechos fundamentales, estatuto de autonomía, las Fuerzas Armadas, la corona, hay unos temas que solo es por ley orgánica. Y luego hay leyes ordinarias, como la ley de base. Existe otras leyes orgánicas, sí, la ley de transferencia, ¿vale? Cuando el Estado transfiere competencia a las comunidades autónomas mediante ley de transferencia. ¿Existe otro tipo de ley? Sí, la ley marco, ¿vale? Cuando el Estado le pasa competencia a las comunidades autónomas, pues dicta una ley marco, como el marco de un cuadro o de una foto, diciéndole, tú tienes competencia hasta aquí. De aquí no te puedes salir, porque todo lo demás es mío. Se llama ley marco. Y para evitar que cada comunidad autónoma que tenga competencia sobre una materia, cada uno legisle como le dé la gana, pues el Estado dicta unas leyes que se llaman leyes de armonización, ¿vale? Para que las cosas se cumplan. Es decir, hay una ley de costas que te prohíbe que esto de las costas pues las gestiona del Estado, pero la puede gestionar la comunidad autónoma. Y no se puede construir a 200 metros. Bueno, pues hay sitios que dicen, bueno, pues no puedes construir y te lo derribo. Y otras comunidades autónomas que dicen, tú, aquí puedes construir sin problema. O sea, que todos los españoles tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones en cualquier parte del Estado. Entonces no puede ser. Entonces, por eso está la ley de transferencia, la ley marco y la ley de armonización. ¿Vale? Y para controlar todo este maremundo de legislación y de órganos, pues están los tribunales para controlar que se cumpla la ley.
A ver, esto es lo de los decretos legislativos, la convalidación, la iniciativa. Fijaros que hemos dicho nosotros, ¿vale? Que la iniciativa es del gobierno, de los partidos políticos, ¿no? De los grupos parlamentarios, un número de diputados, un número de senadores, de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas también pueden proponer leyes, ¿vale? Y luego tienen que enviar pues, a una asamblea que les represente, bueno, para explicar por qué proponen esa ley. Eso fue, me acuerdo yo, el País Vasco con Ibarretxe, creo que era, pues propuso lo de crearse como una ley que hiciera al País Vasco un estado asociado, ¿vale? Como Puerto Rico con Estados Unidos, ese tipo de cosas. Y envió una delegación a las Cortes, bueno, para explicarles de qué iba la cosa. Y luego está la iniciativa popular, ¿vale? Esa famosa recogida de 500.000 de firmas. Pero claro, esta ley es una ley tapada, que hay una serie de materias que no puede tocar. No puede tocar ni leyes orgánicas, ni tributarias, ¿vale? Ni de derecho internacional, ni relativa prerrogativa de gracia. Lo que son leyes ordinarias, pues bueno, pues, pero usted, que se amplíe el presupuesto, que recoja el presupuesto de este año, pues una partida presupuestaria para estudiar una investigación rara, cosas así. Claro que aquí en España, la Constitución de 1978, para 47 millones que somos ahora, en el 78 éramos menos, pues te pide 500.000 de firmas. Pero fijaros que para la iniciativa popular en el Parlamento Europeo, estamos hablando de más de 300 millones de habitantes en toda la comunidad autónoma, y la comunidad autónoma, la comunidad europea, pues te pide 100.000. Te pide 100.000 y aquí 500.000. En fin, vale, esto lo hemos comentado. Bien. Pregunta también típica de examen. ¿El rey en qué plazo sancionará? ¿Firmará? Pues en el plazo de 15 días la sanciona, la firma, la ley que haya aprobado el Congreso y el Senado y las manda que se publiquen en el boletín oficial del Estado. Y luego, ¿vale? Algunas cosas, el referéndum. Hay decisiones políticas, como cuando nosotros entramos en la OTAN, o cuando quisimos, si queríamos aprobarnos la Constitución Europea, que, que entraban en, bueno, que se convocó un referéndum. El referéndum, muy importante, lo convoca el rey mediante propuesta del presidente del gobierno previa autorización por el Congreso de los Diputados. Claro, la convoca el rey a propuesta del presidente y con la autorización del Congreso de los Diputados. Esos son los referéndums que son legales. Todo lo demás, pues es ilegal. ¿Vale? No vamos a entrar en política, pero vamos. Sobre los tratados internacionales. Los tratados internacionales pueden ser de carácter político, de carácter económico, como la Unión Europea. Pueden ser de carácter militar, como la OTAN, ¿vale? Y, bueno, deciros de aquí que los tratados internacionales vinculan a España. Una vez que son firmados y ratificados, ¿vale? Lo puede firmar el representante de España en donde sea, o un miembro del gobierno. Si es de alta cosa, como la OTAN o la Unión Europea, pues lo firma nuestra más alta representación, que es el rey. Bueno, pues cuando España lo firma, esos tratados internacionales son como leyes nuestras, entran dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, que es de obligado cumplimiento. Y cuando hay dudas sobre esos tratados, si son constitucionales o no, según nuestra Constitución, pues tanto el gobierno como el Congreso como el Senado le pueden pedir al Tribunal Constitucional que diga, que se mencione sobre si son constitucionales o no esos tratados. Pues si hay que ratificarlo o no. Y si no son constitucionales, pues claro, nosotros no podemos cumplir con lo que va en contra de nuestra Constitución. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Tenemos alguna duda? Nada, ¿no? ¿Dudas, por favor? Nada. Bueno, título cuarto, que es importante, que esto lo veremos en el tema siguiente, en el tema 3. Nosotros vamos a ver tema 1, tema 3, tema 4 y el tema 2. ¿Vale? El tema 2 lo quiero ver yo tranquilo con vosotros porque es un tema precioso. O sea, lo que pasa es que como tú cojas la ley,
Si habéis tenido la oportunidad de coger la ley o un manual o lo que sea, y tú empiezas así, dices, vaya mierda, vaya bodrio, vaya asco, porque hay que entenderla. Pero es un tema y una materia muy, 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 muy bonita. Muy bonita, lo digo. Que es la igualdad entre hombres y mujeres. El título cuarto, que lo veremos también en el tema 3, ¿vale? Habla del gobierno y de la administración. Y me dice, ¿vale?, que el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Vale. ¿Qué es la administración? La administración es el conjunto de instituciones que están servidas por funcionarios. ¿Qué es un funcionario? Pues el funcionario es una persona que ha superado unas oposiciones, que está ocupando un puesto en la administración pública sin tener que deberle nada a ningún partido político. En teoría, vamos a poner entre comillas, a ningún partido político, sino que supuestamente ha pasado unos periodos de pruebas, ¿vale? Conforme dice el artículo 103 de la Constitución. Los funcionarios son independientes, ¿vale? Y lo que hacen es cumplir con la ley, con arbitrariedad. Pero claro, es el gobierno el que fija los objetivos que tienen que cumplir cada uno de los órganos públicos. ¿Vale? ¿Qué es la potestad reglamentaria? El reglamento, lo expliqué en la primera clase, es una norma jurídica con rango inferior a la ley. Y normalmente lo que hace un reglamento es desarrollar una ley. Si te dice una ley, pues mire usted, los españoles tienen derecho a coger un coche y circular. Pues hay un reglamento que es el reglamento de circulación. Cómo tiene usted que circular, si los cambios de carriles, incorporaciones, etcétera. Pues un reglamento es una norma jurídica inferior a una ley, lo que hace es desarrollar una ley en concreto. Y el reglamento suele ser una función del gobierno. Al gobierno se le dice ejecutivo, poder ejecutivo, una función ejecutiva. El gobierno, ¿vale?, se compone de presidente, vicepresidentes, ¿vale? Si los hay, que puede haberlo o no haberlo, y si los hay uno o más de uno, ¿vale?, ministros y demás miembros que establezca la ley. ¿Vale? La Constitución habla de gobierno, la Constitución de 1978. Ya veremos nosotros que la Ley 50/97 habla de Consejo de Ministros, porque claro, toda esta gente es un órgano colegiado. Un órgano colegiado es el que está formado por 3 o más miembros. ¿Vale? Ya lo veremos en el tema 3. El presidente, bueno, pues el que representa al gobierno y el que dirige la acción del gobierno. Y el que coordina, el que fija los objetivos, ¿vale? Dice a cada ministro que tiene que hacer cada uno en su departamento, ¿vale? Y es el que luego, bueno, pues representa al gobierno en sus distintas funciones. Bien. Y luego, lo que hemos dicho antes, los miembros del gobierno no pueden ejercer ningún cargo, ningún trabajo, excepto el de ser miembro del gobierno y el ser miembro del Parlamento. Bien. ¿Cómo se aprueba? ¿Cómo se renueva el gobierno? Bueno, pues el gobierno está, en las elecciones, está por un mandato de 4 años, ¿vale? A los 4 años hay una serie de elecciones y se hace, de esas elecciones, pues se hace un arco parlamentario. De lo que hemos votado nosotros en las elecciones, pues cada grupo parlamentario sale un número de escaños. Una vez que se forma la mesa del Congreso, pues el presidente del Congreso, ¿vale?, el que va a proponer al rey el candidato o los candidatos que tienen más posibilidades de sacar la mayoría necesaria. El candidato propuesto, ¿vale?, pues el rey el que lo presenta ante el Congreso, ese candidato lee su programa político, qué es lo que quiere hacer, y en la primera votación necesita la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Ya tienen que estar todos y sacar esa mayoría absoluta. Si no lo consigue, en 48 horas tiene que haber una segunda votación y hace falta ahí mayoría simple. Pero normalmente, pues ese tira y afloja, si tú me das, yo te doy no sé cuánto, si tú me das, yo te doy estos cargos, esto y esto. Entonces ya cada grupo o tira sus cosas. Si el candidato no consigue la mayoría absoluta ni la mayoría simple, la segunda votación queda descartado y empezamos con otro candidato. Si pasado 2 meses, ¿vale?,
que es lo del artículo 99. Si pasados 2 meses, ¿vale? Ningún candidato, desde que hemos empezado con las votaciones estas de elegir presidente, nadie sacara las mayorías necesarias, ¿vale? Pues el rey disuelve las cámaras y convoca nuevas elecciones y lo refrenda a su acto, lo refrenda el presidente del Congreso. Pregunta de examen que cayó, creo que fue la primera, creo que fue la primera del examen de tramitación procesal, por lo menos del tipo A, el rojo. ¿Vale? ¿Qué vamos a nosotros a partir de ahora? ¿Qué vamos a diferenciar nosotros? Nosotros vamos a diferenciar dos cosas. Nosotros vamos a diferenciar quién nombra y quién propone. ¿Vale? Uno es el que propone y otro el que nombra. Bueno, pues los miembros del gobierno los propone el presidente del gobierno, su nombramiento y su cese. ¿Pero quién los nombra? El rey. ¿Vale? Entonces, tened cuidado porque a la hora de contestar las preguntas fallamos en eso. Oye, ¿quién propone? Lo propone el rey. ¿Vale? Lo propone el rey. O sea, perdón, lo propone el presidente del gobierno y lo nombra el rey. Ya veremos. Tribunal Constitucional. ¿Quién propone a los magistrados del Tribunal Constitucional? Pues mira, el Congreso, el Senado, el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién los nombra? El rey. Y esto lo vamos a ver para cualquier cargo público, ¿vale? Tanto aquí en España como con el tema de la Unión Europea. Vale. ¿Cuándo cesa el gobierno? Bueno, pues el gobierno cesa, bueno, porque tras ha celebrado una serie de elecciones, ha perdido, bueno, pues ya está, por la moción de censura y la cuestión de confianza. El gobierno que cesa se llama un gobierno en funciones porque continuará en funciones hasta que entre el nuevo gobierno. La responsabilidad criminal del presidente y de los miembros del gobierno, que lo veremos en el tema 7, solo se puede ver ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. ¿Vale? Bueno, si la acusación fuera por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado, ¿vale? Eso puede ser planteada esa iniciativa por una cuarta parte de los miembros del Congreso, pero tienen que aprobarlo la mayoría absoluta del mismo. Y si se le acusa de este tipo de cosas y se le condena, pues el presidente o los miembros del gobierno que se han condenado por delito de traición o contra la seguridad del Estado, no cabe prerrogativa de gracia, no cabe el perdón. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Para nosotros, ¿qué nos interesa? Este artículo fundamental que habla de la administración pública. ¿Vale? La administración pública, que es el conjunto de instituciones, de organismos, ¿vale? Sirve con objetividad, ¿vale? Cumpliendo la ley, los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Esto lo veremos en el tema siguiente. Eficacia es que nosotros conseguimos, el gobierno fija unos objetivos y nosotros cumplimos. Eficacia es cumplir con los objetivos que se nos han dado. Y eficiencia es hacerlo en el menor tiempo y con el menor coste. Jerarquía es que las órdenes se cumplen de arriba abajo. El presidente da una orden, el ministro da otra, así desde arriba a abajo. Se cumplen las órdenes que vienen de arriba a abajo. Descentralización y desconcentración, ¿vale? Es descentralizar, es que pasar funciones. ¿Vale? Descentralizar y desconcentración es pasar funciones. Aquí en España hay 3 niveles de las administraciones públicas. La del Estado, comunidades autónomas y las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones provinciales. Bueno, pues cuando pasamos funciones de un nivel a otro, del Estado a las comunidades autónomas, digamos que se llama descentralizar. Cuando pasamos funciones dentro de un mismo nivel, de un ministerio a otro, decimos que es desconcentrar. Y coordinar, ¿vale? Es cuando todas las administraciones pues, tenemos que colaborar entre nosotros para cumplir con los objetivos que se nos han dado. Todos los órganos del Estado, esto es muy importante, todos los órganos del Estado se crean, se suprimen por ley. No aparecen así, no, no. Se crean y se suprimen por ley. Y hay una ley que es
y actualmente es el 3B, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que regulará el Estatuto de los Funcionarios Públicos, el acceso a la función pública, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Es decir, y esto hay sentencia del Tribunal Constitucional. No es que lo diga yo porque yo soy muy listo y muy guapo, ¿vale? Sino que existe una serie de cosas, ¿vale? Como por ejemplo, eh, las oposiciones pueden ser o turno libre o concurso oposición, ¿vale? Y si es concurso oposición, 60-40, 60% de la nota, lo que se saque en los exámenes y 40 de los méritos. Lo que no existe y no viene recogido en la Constitución es lo de solamente mérito, de mérito y capacidad. Con lo cual, ¿a qué viene todo esto? Bueno, pues aquí hay turno libre, hay oposiciones, concurso, oposición, pero el concurso de mérito, yo creo que eso no va a salir nunca, ¿vale? Y va a ser inconstitucional. Esta propuesta para los interinos y tal. Porque no es legal. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, que ya os comenté que esto es un marrón que se ha formado, un tapón que se ha formado y un marronazo por las administraciones, sobre todo las autonómicas y las locales, que han hecho un abuso muy indebido de los interinos. Los ayuntamientos pues, han metido muchísimos interinos por la cara, a los conocidos y tal, esperando, bueno, que los hicieran funcionarios por la cara. Y no es así. No se puede, porque todo el mundo tiene derecho a acceder a la función pública. ¿Y qué hacemos? Pero claro, luego está la otra cara de la moneda. Imaginaros que hay personas pues, ya con 50 y tantos años o más, tenía una compañera que estaba ya con 62, 63 años que para jubilarse, que, hombre, ¿cómo van a competir en unos exámenes con chavales de 20 o 20 y tantos? No tienen la capacidad o el que tiene familia y tal. Y llevan trabajando pues toda su vida en la administración. ¿De quién ha sido la culpa? De la administración. ¿Y ahora qué hacemos con ellos? ¿Les damos el bote marinero? ¿Los excluimos? No. Yo creo que debería de haber tres cosas y en este tipo de personas debería de haber una excepción legal, ¿vale? Bueno, pues para ser los funcionarios, porque si no los excluimos. ¿Cuál es la otra cosa? Indemnizarlos. Y no hay dinero. Por eso hicieron esta fullería de concurso de oposición, mérito, pero ellos sabían perfectamente que lo de mérito era ilegal. Pero bueno, ahí está, ahí está recurrido. Cuando te diga que es ilegal, la mierda y la patata para que venga detrás. ¿Vale? Un segundo, un momentito. Ya estoy con vosotros, ¿vale? Ya estoy aquí con vosotros otra vez y nada. Vale, vamos allá. Vamos aquí. Bien. Es que perdonadme hoy, pero es que yo soy hiperactivo con medicación, ¿vale? Entonces, a veces me entran mal con los diuréticos. Bien, ¿qué vamos a...? Bueno, hay un artículo, ¿vale? Que esto es importante para cualquier administración, que es la participación de los ciudadanos, ¿vale? Una ley que regulará la audiencia de los ciudadanos directa o a través de las organizaciones, es decir, la participación de los ciudadanos. ¿Esto dónde lo vamos a ver? Pues mira, con la actual ley de transparencia, ¿vale? Y de participación,
muchas veces cuando un órgano público, un ministerio, una consejería, tal, está elaborando una ley, esa ley no es secreta, sino muchas veces se da a participar a los ciudadanos y a los colectivos para que opinen, para que la enriquezcan, ¿vale? Enriquezcan el texto, participen. ¿Vale? Por ejemplo, la ley 15/2015, la ley de jurisdicción voluntaria, cuando se creó, pues participaron muchos colectivos y muchos ciudadanos y personas para determinarlo. ¿Qué significa más esta audiencia a los ciudadanos? Bueno, pues esta audiencia a los ciudadanos que pueden ser oídos en todos los expedientes, judiciales y no judiciales. Por ejemplo, el procedimiento administrativo común. Tú pides una cosa, pasa cualquier cosa y tú puedes ser escuchado, proponer pruebas, hacer alegaciones. Pues eso es la audiencia a los ciudadanos. ¿Vale? También el acceso de los ciudadanos a los archivos y documentación de la administración, ¿vale? Salvo que la ley de protección de datos me lo restrinja. O sea, lo que yo tengo derecho son a los datos que hablen de mí, o a los expedientes y los procedimientos en el que yo sea parte. Ahora, lo que yo no puedo pedir, ¿vale? Pues yo tengo una vecina que le pasa también, me gustaría ver que se está divorciando, yo quiero ver el expediente, tal. No, eso, hay documentación que ya veremos con el tema de archivos judiciales, de que pierden su vigor legal en un tiempo. Entonces, cuando dejan de ser secretos o restringidos y pueden ser públicos. Pero normalmente tú tienes acceso a los archivos y los expedientes que seas tú parte interesada. Muchas veces nosotros, ¿vale? Cuando tú estás trabajando y tienes muchísimo trabajo y tal, y te viene el ciudadano y te dice, mira, es que yo quiero saber sobre... Y tú, mira, tú no tienes procurador y abogado porque te informe el abogado, cojones, que para eso te cobra. Pues no, el ciudadano tiene derecho a informarse. Yo he tenido bueno, que aguantar cuando me decía, mire usted, mi abogado ha presentado la demanda o el escrito tal. Oye, pues tú más lo llevas tú si tú desconfías a tu profesional. Pero bueno, tienen derecho a saberlo. Lo que no pueden preguntar es, mira, ¿me puedes decir por teléfono qué procedimiento está? Que yo soy Manolito. Bueno, tú puedes decir que eres el Pato Donald, ¿vale? Que ya veremos. Eso me pasó a mí, que eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando con facilitar información. Y más por teléfono. Hay la ley de protección de datos. Entonces, yo me acuerdo que llamó una vez uno que decía que era abogado, lo cogí yo, estábamos en una declaración de detenido, y preguntó una serie de cosas, que bueno, que si el detenido va a ir a la calle, que si no sé qué, que si... Y yo le decía que eso no se lo podía decir yo. O sea, de esa información no se lo puedo decir yo. Y bueno, y el juez ya estaba molesto, tenía una forma de decir tal, me quitó el teléfono y le dije, bueno, ¿quién es usted? ¿Qué es lo que quiere? Pues toda esa información no se puede dar. ¿Que quién soy yo? Decía, yo soy el Pato Donald. Y le colgó. Bueno, pues a los días viene el tal abogado, en plan chulo. A ver, a ver dónde está ese Pato Donald. Venga, que dé la cara, ahí tiene huevo. ¿Dónde está el Pato Donald? ¿Dónde está el Pato Donald? Venga, venga. Y cuando le sale del despacho el juez con la toga, porque iban a sala, le dice, yo soy el Pato Donald, ¿tienes algún problema? El otro no sabía ni dónde esconderse. Una cosa que tienes que aprender es que muchas veces a nosotros nos tratan como escoria, o sea, no todo el mundo, ¿eh? Yo no te digo que todos los abogados son así, pero hay algunos que son así. O vienen a discutir, oye, que tú me has puesto, no hay que... Mira, yo no te he puesto nada. ¿A que no viene mi firma? Yo soy un mandado, a mí me dicen, haz esto y hago esto. Pues, ¿yo qué recomiendo? Yo no discuto. Yo ya no discuto. Ni bien tengo que discutir con una persona tal si no sabe la ley. ¿Que tienes algún problema? Mire usted, pues eso es del secretario. Ahora mismo, cuando quiera, ahora mismo le paso, se lo voy a consultar y pasa usted a su despacho. Le pegas un capotazo o al juez, pegas capotazo y puerta cojones, que te lo quita en medio. A mí no me pagan por dar explicaciones, no me pagan por pelearme con abogados y tal, para eso están los jefes. ¿Qué también pasa? Que esta gente, cuando hablan con un jefe, pues hay un dicho, la abogacía, que es más o menos, vulgarmente, dice, no le toques los huevos a quien te tiene que juzgar. Vale, por lo mismo. Entonces yo no me meto en discutir, tú no estás de acuerdo con la resolución, recúrrela. Que tú no, mira, voy a discutir porque según el artículo tal de la Constitución, según, bueno, pues ahí está el juez, ahí está el secretario, a mí me dicen blanco blanco, me dicen negro negro, yo ahí no entro en debate, ¿vale? Y os lo quitáis y no toméis las cosas como algo personal. Atención telefónica, súper importante. Si somos nosotros aquí quien recibimos la llamada, nos identificamos en el sentido, hola, buenos días. Mi mujer se ríe muchas veces de eso. Juzgado de primera instancia número 30. Sí, dígame, ¿qué puedo ayudarle? Mire, que me pasa tal y tal. Y pues tú le dices, mire, pues esto no se puede hacer, esto se puede hacer, o le paso con el compañero o la compañera.
Cuando recibimos nos identificamos, porque a lo mejor dice, hostia, no, este no es el juzgado de lo penal 15, no, este no es, yo le voy a dar el teléfono. ¿Vale? Nos identificamos y decimos dónde estamos y tal. Cuando somos nosotros quienes llamamos, nos identificamos. Mire usted, soy fulano de tal. Porque muchas veces te llaman las personas y dicen, mira, que me han llamado, que uno de ahí del juzgado. ¿De qué juzgado? Yo qué sé, me ha dicho que era del juzgado. Y es donde hay 80 personas, ¿qué hacemos? Mira, que soy fulano de tal, del negociado tal. Ya está. Oye, que no quieres dar tu nombre. Bueno, pues negociado tal. Me llama usted o lo que sea. ¿Vale? Así que, fijaros las cosas. ¿Por qué? Porque a todo el mundo nos gusta que nos traten bien. ¿Vale? Y hay que ser un poquito, sí, porque muchas veces las personas pues van perdidas, pues van no sé qué, y se tratan bien. ¿Qué es lo que pasa como una persona que quería que yo le diera información por teléfono de un procedimiento? Yo le decía que por teléfono eso no se lo podía decir. Es que soy fulano de tal. No, me parece muy bien, pero usted dice que yo no lo puedo acreditar, que es fulano de tal. ¿Y si no es fulano de tal? ¿De quién es la responsabilidad? Mía. Y usted, yo esto, si usted tiene alguna duda, esa persona aquí, escribe usted por correo identificándose o presente usted un escrito, ¿vale? Con copia de su DNI y tal. Y que viene el día se puso farruco. Y, y me dijo, mire usted, es que está, digo, usted, caballero, pues ya la ley de protección de datos me prohíbe, ¿no? La ley de protección de datos me prohíbe decir este tipo de cosas. Y me contesta aquí el amigo. Dice, sí, ya sé mejor que tú la ley, inútil. Si tú piensas, eso me lo dices tú en la cara y te arrastro a guantazo a la puñetera calle, a la que te voy a dar. Pero tú no puedes hacer así. Así que, como no es nada personal, no es nada personal, digo, mire usted, caballero, yo no le puedo ayudar más. Si usted no tiene ninguna consulta, yo tengo aquí gente esperando. Que tenga usted un buen día. Y ya está, y colgué. Así de fácil. Y no nos tomamos las cosas igual de forma personal, que ya lo digo. Vendrá muchísima gente alterada. ¿Vale? Por ejemplo, en familia venía muchísima gente alterada, porque no son temas fáciles. Venía una persona que no puede ver a los hijos, la mujer no cumple el régimen de visita, ya va 2 años sin ver a los hijos, y que tal. Él iba a la policía le decía, vaya usted al juzgado, pues iba el hombre al juzgado de guardia, por lo penal, y el juzgado de guardia dice, vaya usted a la familia y pongo usted allí la denuncia. Que es para coger la mano al compañero y darle 2 guantazos, lo digo, del tirón. Yo tú eres un inútil, ¿vale? ¿Por qué? Y ahí llegaba el tío con los cuernos enreversados, como dice, como diciendo, como tú tengas narices, decirme que no te vas a cagar. Voy a por ti, va. Porque a mí me han estado choteando. Y tú, bueno, yo se calma. Cuando vienen las personas muy alteradas, se dice, mire usted, eh, como la técnica del tiempo fuera, ¿no? Mire usted, ahora mismo estoy haciendo esta cosa que es importante y no me puedes desviar. Si usted me permite que termine, pues dentro de, no sé, de 10 minutos, lo que me termine esta tarea, pues yo la atiendo. Entonces el hombre se sienta y empieza a relajarse un poco y a venirse abajo como la gelatina. Muy importante, si es físicamente, mirarle a la cara, a los ojos, que no es que vea que le estamos escuchando. ¿Vale? Intentar a lo mejor interrumpirle para tomar nota. Esto es así, ¿no? Perfecto. Y solo a él, no estamos con el teléfono. Sí que sí, y el hombre hablando en otro, pero siempre está caso. ¿Vale? Y luego a este hombre, pues yo le expliqué que se había cambiado la ley, ¿vale? Que se había cambiado la ley y que ya no era un delito. O sea, que ya no puede, que no era antes, era un delito con juicio de falta y se ha cambiado, ya no es un delito. Y lo que se debe hacer es, en el divorcio, si hay una sentencia, ejecutarla por lo civil. Y esa persona, si no lo cumple, pues puede pasar de multas coercitivas de 2.000 euros cada vez que lo incumpla hasta retirarle la custodia de los menores. Y el hombre me dijo ya, el hombre cuando ya pensó, dice, hostia, y es que nadie me ha podido decir esto desde un principio, ¿vale? Otra persona, un sudamericano, que yo estoy en la unidad de atención al ciudadano y tal, cuando vino, mire usted, que yo he puesto una denuncia y tal, y yo quiero saber, quiero ver mi expediente. Mire usted, yo es que le puedo decir, yo en este programa con lo que tengo, le puedo decir dónde está, el hombre se identificó, todo perfecto, dónde está y en qué juzgado y qué procedimiento es. Pero tiene usted que ir al juzgado y, y que se lo enseñe. Fue el hombre y al rato lo tengo otra vez abajo. ¿Qué me ha dicho tu compañero? Que es aquí donde me tenéis que dar, que aquí te toca dar yo el que, no, el procedimiento mío que lo quiero ver. Dice, caballero, que el procedimiento lo tienen en el juzgado penal 15. Es allí donde se lo tienen que enseñar, compañero. Yo no lo tengo, mire usted, que no es que no, es que yo no lo tengo, yo no tengo nada más que una pequeña información y ya está. Es él el que lo tiene. Bueno, pues le hizo bajar al hombre 3 o 4 veces. Y me entró unas ganas de, ya tuve que llamarlo por teléfono y dice, como yo suba, yo pensando, como yo suba, te va a cagar. Qué fácil es decirle usted aquí,
Las normas de este juzgado, porque es otra cosa, que cada juzgado luego es un mundo, uno distinto a otro. Qué fácil es hacer el servicio tentero. Claro, cuando tú envías a la persona que venga y le vaya, bueno, creamos luego fama. Qué fácil dice, no, este caballero, si usted quiere ver el procedimiento, que tiene derecho por ley, aquí viene la Constitución, ahí te enteras, pues usted me lo tiene que pedir por escrito. El hombre dirá, bueno, es que yo no sé qué escrito. Pues baja usted abajo en atención al ciudadano, a ver si le pueden ayudar, que va a presentar el escrito. ¿Este qué fácil? O más fácil todavía, ¿usted quién es? Fulano y tal, es la persona interesada, pues aquí tiene usted el expediente, lo puede ver. Pero ganas de molestar. Entonces nosotros somos un servicio público, no nos servimos del público. Entonces hay que ayudar a todo el mundo. Una familia yo donde estoy, bueno, y yo bueno, yo no he llegado, yo he llegado y ahí había unas normas establecidas. Bueno, pues allí para entrar es por cita previa. Pasa que luego hay cosas que yo creo que es urgente. Entonces mis compañeras, si no es con cita, nada. Y llamaron unas personas, ¿vale? Un matrimonio que le habían embargado la nómina a él y que, claro, eran de lo que comían sus hijos y que nada, y mis compañeros decían que como no tenían cita, puerta. Mire usted, esto lo toca arreglar yo corriendo porque esto no puedo estar, que yo tengo que darle de comer, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que darle de comer. Pide usted cita, si quiere le damos cita para dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas, ¿cómo va a ser? Y bueno, yo me acuerdo cuando yo vine de desayunar, pues estaba uno de los guardias de seguridad me dijo, mira, vi yo, ¿verdad? Que vi en la puerta a una mujer muy altera. Era un matrimonio, vi a la mujer muy altera y me hizo un guardia de seguridad, mira, Juanma, pasa esta cosa. Esta mujer se está quejando, está llorando porque dice que vosotros la habéis tratado muy mal por teléfono. Yo qué sé, yo digo, bueno, ¿qué pasa? Me explicó la mujer lo que era y la hizo pasar conmigo y, y bueno, y vimos lo que era, le busqué el procedimiento, le dije qué juzgado era y dónde se tiene que dirigir. Y tal. Fijaros qué fácil, ¿vale? Fijaros qué fácil es y bueno, y que te tardamos más en discutir. Tal. La gente va a intentar siempre que tú seas afines a ello, que su problema sea tu problema. Nosotros podemos ayudar hasta cierto punto y ayudar un poco no nos cuesta nada y hace un buen servicio. Yo puedo entender que a esta persona le corre prisa, pues yo no puedo dejar a una persona tirar. O igual que una persona que tiene un juicio y no sabe en qué juzgado es, ha perdido la citación o lo que sea. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Bueno, espérate, entra para acá y vamos a ver dónde es. ¿Vale? En fin, estas son las cosas que yo espero que cuando vosotros aprobéis y tal, pues tengáis la consideración, ¿vale? De que nosotros somos servidores públicos, no nos servimos del público. ¿Vale? Bien, y luego el artículo 136, ¿vale? El control de las administraciones. ¿Quién controla la actividad de las administraciones? Pues los juzgados. ¿Qué juzgados? Ya lo veremos nosotros. Tema 7 y 8, importante. Los juzgados del orden contencioso administrativo. ¿De acuerdo? El artículo 107, bueno, te puede preguntar, puede caer, ¿cuál es el máximo órgano consultivo del Estado? El Consejo de Estado. El Consejo de Estado se regula por una ley orgánica que a nosotros nos da igual, ¿vale? Sino que el Consejo de Estado, pues, es un órgano supremo, el máximo órgano supremo. Es decir, cuando el gobierno quiere hacer alguna cosa, bueno, cuando se hizo la de la intervención en Cataluña del 155 de la Constitución, pues se preguntó, se pidió al Consejo de Estado un informe, ¿vale? Entonces, nuestro máximo órgano consultivo es eh, el Consejo de Estado. El Consejo de Estado está formado, para que lo veáis vosotros de resumen, está formado por una serie de miembros natos y otros que son nombrados. Normalmente los que son nombrados suelen ser asesores, gente experta en una materia. Y los natos son aquellos que por haber tenido un puesto, por ejemplo, los presidentes del gobierno. Los antiguos presidentes del gobierno, pues forman parte del Consejo de Estado y se llevan 80.000 euros por la cara, ¿sabes? Se llevan ahí 80.000 euritos por la cara. O sea que, como el que no quiere la cosa. Y fíjate, tenemos a Zapatero. ¡Ah! ¡Qué consejo, qué supremo órgano consultivo! Pero bueno. Y ya vamos a terminar con el título 15 para no aburriros más. Os digo que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, me lo vayáis diciendo, ¿eh? Que es, el gobierno responde solidariamente, sí, todas una como fuente una, de su gestión política. Si el presidente del gobierno dimiten todos. No, yo me quiero quedar, no, dimiten todos. Eso es de forma solidaria. Luego, las cámaras, hemos dicho que una de las funciones de las Cortes era el control al gobierno. Ese control al gobierno lo pueden hacer
a través de unas sesiones de control. ¿Cuáles? Toda la semana, ¿vale? Hay que eran los miércoles, los miembros del Congreso y pueden hacerle una serie de preguntas a los miembros del gobierno, se llaman interlocuciones, ¿vale? Y entonces ellos pueden contestar, pueden acudir o contestar por escrito. Y luego, cuando las cámaras consideren oportuno, pueden requerir la presencia de un miembro del gobierno, ¿vale? Para que dé explicaciones sobre lo que ha pasado. Por ejemplo, por desgracia, ¿vale? Cuando pasó esto de, no sé si fue en Ceuta de Melilla, que intentaron los inmigrantes pasar, hubo empujones unos a otros, luego la policía marroquí a la hora de reprender hubo heridos y gente y muertos y ese tipo de cosas. Bueno, pues se pidió, ¿vale? Que viniera el ministro del Interior, Marlaska, para dar explicaciones de lo que había pasado. Y recordar que esa convocatoria es obligatoria, ¿vale? Esa es obligatoria. Entonces, las cámaras y sus comisiones pues, pueden solicitar que acuda el presidente o cualquier miembro del gobierno a dar explicaciones, ¿vale? Bueno, aquí está lo de las interpelaciones, he dicho interpolaciones, interpelaciones. Y luego está la moción de censura y la cuestión de confianza. La cuestión de confianza la presenta el propio presidente del gobierno, ¿vale? El presidente, bueno, lo consulta en el Consejo de Ministros, pero es decisión suya. Y la cuestión de confianza es que él se planta ante el Congreso y le dice, oye, ¿vosotros estáis de acuerdo conmigo y con mi política? Y necesita que se vote y necesita mayoría simple. Si no consigue la mayoría simple, tiene que dimitir él y todo el gobierno y se convocan elecciones. Aquí parece surrealista, ¿vale? Aquí lo hizo una vez Felipe González y nos costó una billonada para conseguir los apoyos, pero en Italia, ¿vale? Que son gobiernos muy frágiles, antes del gobierno de Berlusconi hubo un presidente que el hombre proponía todas las leyes que proponía su gobierno, el Parlamento italiano se lo echaba para atrás, no lo dejaba trabajar. Entonces, al año, año y pico, pues el hombre se presentó ante el Parlamento y dijo, a ver, ¿vosotros queréis que siga o no? Y no sacó la mayoría simple, tuvo que dimitir. Entonces, la cuestión de confianza, el propio presidente y necesita la mayoría simple de la Cámara, ¿vale? Para conseguirlo, para conseguir que tiene la confianza del Parlamento. Si no, tiene que dimitir. Y la moción de censura la presenta la oposición, ¿vale? La presenta la oposición. O sea, la puede presentar una décima parte de los diputados y tiene que venir esa moción con un candidato a presidente del gobierno, ¿vale? Eh, Se presenta y no se podrá ser votada hasta que sea hasta 5 días después de que se haya presentado, por si se presentan mociones alternativas. La moción la presenta la oposición y tiene que ir con un candidato a presidente del gobierno. Y necesita, para que se apruebe, la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Si consigue esa mayoría absoluta, el presidente del gobierno tiene que dimitir, tiene que presentar su dimisión ante el rey y quedaría investido como presidente el que venía como candidato en la moción de censura. Esto lo hemos visto nosotros con Pedro Sánchez y Mariano Rajoy y lo hemos visto, bueno, con Ramón Tamames y candidato de Boita. ¿Vale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Y esto es lo de estado de alarma, ese es mi sitio, ya lo hemos visto. Vale. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Tenemos alguna duda? Pues nada, si no tenéis más dudas, pues vamos a terminar la clase. Si tenéis dudas, me lo podéis hacer también por particular. Sobre los exámenes que hice la semana pasada, los que no lo hicieron la semana pasada, pues a ver si me lo hacéis esta semana, porque esta semana enviaré